Listo, por aquí está. Nosotros trabajamos en la unidad de gestión ambiental y trabajamos con las organizaciones de todo el país, públicas y privadas, un poco entendiendo que el agua en Costa Rica es un recurso bastante limitado en general, por temas ya sea de nuestra propia vulnerabilidad institucional. Sabemos que hay atrasos, como en muchas instituciones, y reconocer que a veces se presentan crisis por temas también de infraestructura y de organización, pero hay aspectos de origen natural que también es importante tomar en cuenta para lo que, como se está presentando la gestión del agua en el país. Los proyectos en gestión del agua en general tienen como dos vías principales, que es la inversión directamente en abastecimiento y alcantarillado, ¿verdad? Esto es un solo proceso, por eso menciona alcantarillado, porque la generación de residuos al final hay que atenderla para no contaminar las fuentes de agua, y ese es un primer punto de que es un proceso integral, pues. El AIA debería ser acueductos y alcantarillados siempre, permanentemente, porque la contaminación es cada vez más, es creciente en el país, es un problema que atender. La otra parte es con respecto a la prevención del desperdicio y a toda la atención de fugas y todo lo que se llama el agua no contabilizada, que es parte del tema de también un atraso, porque alrededor del 50% del agua que se está llevando, que se está distribuyendo, sufre como en el camino diferentes situaciones que no hacen eficiente su distribución. Entonces, es un alto porcentaje el que se está enfrentando de reducir para que no haya todo ese desperdicio. Tendría que ser tal vez no llegar hasta ese exagerado 50% o a veces más. Se ha hablado, ¿verdad? Se ha empezado a calcular, y hay inversión para toda esa parte de cambiar medición, toda infraestructura muy vieja, ¿verdad? Que todavía están estas tuberías muy antiguas, y también hablar con la población para ¿verdad? Su esfuerzo individual y también industrial o agrícola de conservar el agua, de hacer un ahorro, no porque, ¿verdad?, sea muy cara, porque en realidad no lo es, sino que es limitada en el corto o mediano plazo. Entonces, son diferentes esfuerzos los que tiene la institución en la gestión del agua en el país. Un poco como hablando ya del contexto, lo primero que nos gusta mencionar es cómo se comporta, ¿verdad?, el agua en el planeta. Todos hemos visto toda la vida, ¿no? Desde la edad escolar, que nos hablan del ciclo del agua y un poco cómo es que funciona, y este tema que ya hace décadas se cambió, ¿no? De que el agua se decía que era ilimitado y luego que renovable, y bueno, ya es un bien que se entiende que es bastante limitado y escaso, y un poco es como el esfuerzo hacia futuras generaciones. De los esfuerzos educativos, los cambios educativos son siempre bastante lentos, tanto que todo el cambio climático es un tema generacional, y antes era como detengamos el cambio climático, y ahora es como adaptémonos al cambio climático, y poco a poco como que nos agarran siempre detrás del cambio que hay que hacer, y así es como hay que enfrentar, ¿verdad?, el cambio en la sociedad un poco. Las alteraciones que en ese ciclo se dan, que son, ¿verdad?, múltiples y bastante intensas, se combinan con estos aspectos de desequilibrio natural, digamos desequilibrio, o unos patrones que van alterándose también de forma natural. El negacionismo al cambio climático en realidad es poco, pero tiene mucha presencia mediática, pero siempre hay que, ¿verdad?, un poco estar analizando ese cambio de patrones. Ahora, la contaminación es uno de los aspectos más fuertes, que ese sí habría que trabajarlo siempre. Entonces,
combinado con la disminución de precipitaciones y también el aumento de las temperaturas, que lo que hacen es aumentar la evaporación del agua y que haya agua menos disponible, la contaminación y las afectaciones a los reservorios de agua son muy preocupantes. La deforestación, por ejemplo, es un aspecto que vendría a impactar en la disposición del agua en las fuentes. Las asadas, que son estas pequeñas asociaciones comunales, ¿verdad? Autoorganizadas, casi que autogestionadas, con supervisión de ARECEP y todo, y de la IA, pero con esfuerzos comunitarios a veces muy difíciles. Las asadas están viendo que sus caudales de fuentes pequeñas van cada vez reduciendo. Tienen de 50 litros por segundo que tenían en una naciente ahí como cerca en la montaña, se les va reduciendo a 20 litros por segundo muy rápidamente, en unos años, y además tienen que ir a buscar las fuentes cada vez más adentro de la montaña y si suben, ¿verdad? En la geografía, va a haber menos caudal también. Entonces, la urbanización, la contaminación, acompañada de todas estas disminuciones o cambios de los patrones de precipitación y aumento de temperatura, lo que nos hace es ¿verdad? Al final una alteración de este ciclo y hacer el bien más escaso. Y bueno, en una ley de oferta y demanda, un bien que se hace escaso se hace más caro de tener disponible y luego de que la población tenga acceso, ya que hemos visto en otras partes del mundo que hay conflictos mucho más serios de posesión del agua. Aquí, sobre todo en las zonas costeras, hemos visto algunos conflictos, o tal vez en algunas zonas del área central, sobre todo Oriamuno de Cartago, que hemos visto lo de la contaminación por agroquímicos y todo el conflicto que se ha dado en ese sentido, y en otras partes como ¿verdad? En el Caribe, que hace años hubo todo este tema de las piñeras. Entonces sí son crecientes, ¿verdad? Sí se monitorean como crecientes en el mundo los conflictos por la disminución del recurso, y un poco la gestión se enfrenta también a esto. Se dice que, ¿verdad? Casi 3/4 partes de la superficie terrestre son agua, y que esta disponibilidad, ¿verdad? Que somos casi que el planeta agua, pero en realidad es muy poca el agua que está disponible para consumo humano, o que se pueda tratar de forma un poco más barata, digamos, que no requiera tanta inversión, porque desalinizar el agua marina es muy caro y es la mayoría del agua del planeta. En realidad todo el agua que existe es salada, casi, solo un 3% es dulce, y de esa agua dulce la que está disponible para que nosotros la tomemos es muy poca. Al final, un 1% es la que podemos, ¿verdad? Las que tienen captaciones de las asadas, así en pequeñas quebradas, que son más barato de captar, o como el AIA que lo hace desde Orosi, Tapantí, hasta el área metropolitana, que ahí son 2.000 litros por segundo lo que se traen. Entonces, esa tal agua dulce, ¿verdad? Esa tal agua del planeta que está accesible, al final es bastante poca comparado con ¿verdad? Todo lo que está en ese ciclo en juego. Y entonces, la situación de la disponibilidad en sí del agua es realmente, ¿verdad? Hay que tener mayor precisión a la hora de evaluarlo, y un poco como imaginarse dónde es que podríamos actuar para que esa disponibilidad sea en realidad eficiente. El agua, cuando cae ¿verdad? En una lluvia, baja a los árboles y se almacena en las raíces, ese proceso es de semanas, y ¿verdad? Ese tiempo es un reservorio valioso. Ese almacenaje que es de semanas, y que luego va a mantos o a quebradas o a diferentes fuentes, se está perdiendo, ya sea por toda esta vulnerabilidad ante los cambios climáticos, o por la misma acción humana. Entonces, en ese contexto es que un poco como que empezamos a hablar de, bueno, pues, ¿qué es lo que estamos gestionando realmente? ¿Por qué sí se están haciendo investigaciones en desalinización o
o extracción, ¿verdad? Más profunda, dependiendo, ¿verdad? Un trabajo más desde la geología, pero no, ¿verdad? Eso es caro, eso es un poco, ¿verdad? Cambiar el modelo que hay y va a haber que hacerlo sí o sí, pero por ahora esto es como la gestión que toca hacer. Dentro de lo que tenemos, así como hacia las puertas, un poco es como el estudio sobre las consecuencias del cambio climático. En el país, sobre todo, se han analizado estos dos procesos. Una sequía que no queremos ver, de verdad es un poco difícil imaginárselo, todo se muere, la gente tiene que migrar, nada nace, los animales, agricultura y la recuperación a una sequía no es de unos meses como a veces pasa con la inundación, ¿verdad? Una inundación viene y por lo menos el nivel del agua baja, ya las consecuencias de infraestructura económica sí son más difíciles de trabajar en el mediano o largo plazo, pero el efecto natural, el problema natural, un poco como que se maneja distinto en el tiempo. En la sequía la recuperación es muy, muy lenta y hay predicciones de eso también, de aumentos de temperatura, disminución de humedad y disminución de lluvias para el país. Eso está en las fuentes ¿verdad? En las fuentes de datos del Instituto Meteorológico. Em, y el problema de las inundaciones es un poco el tema de la planificación, ya eso como que se conoce, ¿verdad? Siempre hay críticas sobre la urbanización y la vulnerabilidad también económica que conduce a muchas personas a vivir en zonas de riesgo y esto combinado con la contaminación y el fenómeno que en sí todos los años se da. Costa Rica está entre los primeros 5 o 6 países en el mundo con exposición a amenazas naturales, y entonces sabemos que tenemos que prepararnos ante esto. Con respecto al agua, lo que un poco como que se ha visto en este contexto es que se está perdiendo esos sitios de almacenar el agua, de que el agua esté naturalmente almacenada. ¿Qué pasa cuando veamos un río que va ahí arrastrando tanto terreno, que estamos perdiendo tierra? Ríos color chocolate, ¿verdad? Que a veces se dice que el recurso más importante es el agua, pero si el agua no tiene dónde almacenarse, el recurso más importante al final llega a ser el suelo, porque no hay nada que sostenga el agua nada más va a cumplir su ciclo, va a llover, va a caer, y no, si no hay un lugar donde almacenarse, no hay árboles, no hay suelo que esté ahí existiendo, que no estamos cuidando los suelos, el suelo nada más se está lavando siempre porque deforestamos, porque urbanizamos, porque metemos cemento. Entonces el agua cae y lo que hace es lavar y tenemos cada vez más estos ríos color chocolate que son un problema de menor disposición de reservorio de almacenaje de agua en la naturaleza. Entonces, es un problema fuerte, y el trabajo contra esto es lento, como lo hemos visto. Bien, eso es un poco como el contexto para introducir el tema. Ya luego hay temas éticos, ¿no? Que sí, desde lo individual se pueden hacer algunos esfuerzos y luego qué pasa con lo industrial y lo agropecuario. Quizás los consumos en el mundo son más en otro sentido, a la hora de poner la responsabilidad en la cantidad del consumo. Pero la población un poco es la que tendría que democráticamente definir cuáles, ¿verdad?, las tareas de cada sector en sí. Y no estamos jugando por aparte. Ahí viene lo ético, que con cada pequeño individual le ayudamos a hacer el esfuerzo grupal. No es como que sí, nosotros solo somos, ¿verdad? El consumidor es quien menos utiliza el agua, pero bueno, por ejemplo, Intel aquí, ¿verdad? Consume mucha agua, y en el mundo la importancia de los microchips es muy alta. La economía actual se basa en competir por producción de microchips, un poco como que las últimas etapas de gobierno lo han visualizado, y está en Costa Rica, por ejemplo, esta empresa de producción de microprocesadores, semiconductores, y para producir una pequeña plancha de esas redondas de semiconductores se necesitan
como 7.000 litros de agua, porque se tienen que enfriar con algo que se llama agua ultrapura. Y ¿verdad? Esto es un proceso diario, permanente, y esa producción no se detiene. Y entonces ellos hacen gestión de bosques y un poco como que sí se hace ese intercambio de las medidas, por lo menos de compensación. Un poco como que la población no está acostumbrada a trabajar en ese sentido, sino que, ¿verdad? Pensamos que podemos gastar el agua que queramos y solo la pagamos, pero eso tiene como siempre consecuencias y acostumbrarnos a verlas es lo que no ha ocurrido todavía, por lo menos en el tema educativo local, municipal. Un poco como cuando vemos esto y ya en el trabajo día a día de la institución, de tratar todo el agua y pasar por todo esto hasta llevarla a la población, hay gente que nos ha dicho, no, bueno, pero es que el agua es muy barata, la cobraríamos como, deberíamos cobrarla 10 veces de lo que es. Aquí, por ejemplo, quisiera compartirles un pequeño video de lo que vale llevar el agua ¿verdad? De la fuente en la montaña o de la fuente natural allá solo, a que solo abramos el tubo, porque siempre esa parte, visualizarla es necesario. Entonces, haría un poco como mejor como que veamos con detalle de qué se trata esto. Vamos a ver si esto ocurre bien con sonido y todo. Si no suena, me avisan. Pero creo que sí. Agua es el recurso natural Sí, se más escucha bien. preciado que Se escucha bien, tenemos. perfecto. Esencial para Creo que dejó de escucharse. Carlos, sí, ya no se escucha y se va más o menos la imagen congelando un poco. Le puse pausa porque cerré el micrófono y supongo que cuando cerré el micrófono dejó de escucharse. Ah, ok, ok. Voy a dejar de compartir y a compartir con audio Sí, mejor para ver que, si que fue eso. Perfecto, gracias. como hicimos la prueba antes, mejor sí. Facebook. el agua es el recurso natural más preciado que tenemos, esencial para la vida humana y el desarrollo de otras especies de la Tenemos fauna y audio, flora del pero no planeta. imagen. A lo largo de la historia, poblaciones y ciudades se han establecido cerca del Extraño. Voy a poner el video por aparte porque lo tengo en un archivito. Ujú. Entonces, el agua es el recurso natural más preciado que tenemos, esencial para la vida humana y el desarrollo de otras especies de la fauna y flora del planeta. A lo largo de la historia, poblaciones y ciudades se han establecido cerca de los ríos para obtener tan preciado líquido. ¿Sabían que Costa Rica es uno de los pocos países en el mundo donde se puede tomar agua de la llave de chorro o tubo? Los altos índices de salud pública, desarrollo económico y social del país están directamente relacionados con la alta cobertura de agua potable, es decir, con la calidad del agua que llega hasta nuestros hogares e industrias. El agua, aún en su estado más natural, tiene componentes naturales que no son buenos para el consumo humano, por lo que es necesario darle un tratamiento para su potabilización antes de ser utilizada y consumida por las personas. El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, por medio de sus procesos de potabilización, brinda un servicio continuo las 24 horas del día, los 365 días del año, para llevar a más del 50% de la población costarricense agua potable para el consumo humano, hasta sus hogares e industrias. Pero para que el agua potable llegue hasta nuestras casas e industrias, debe pasar por un complejo proceso que involucra a un equipo de personas especializadas y capacitadas, tecnología y una infraestructura que debe hacer sentir
orgullosos a los costarricenses. En Costa Rica existen diferentes tipos de fuentes de abastecimiento de donde podemos captar el agua, llamadas fuentes superficiales y subterráneas, como embalses, ríos, nacientes y pozos. Dependiendo de dónde se ubiquen cada una de las fuentes de agua utilizadas para el abastecimiento de la población, según sean las condiciones climáticas, locales y los usos del suelo, hacen que sus características físico-químicas, microbiológicas, radiológicas y organolépticas sean distintas entre sí, por lo que cada una de sus características debe ser analizada para someter el agua a un proceso de potabilización de mayor o menor complejidad, para lograr adecuar su calidad de acuerdo con el Reglamento para la Calidad del Agua Potable de Costa Rica. El proceso de potabilización inicia con la captación del agua. En el caso de las fuentes superficiales, se coloca en el río o embalse una rejilla que permite retener los sólidos de mayor tamaño, como hojas, palos y piedras, para que no ingresen a la tubería. Generalmente se ubican en las zonas montañosas que son de difícil acceso. Las rejillas es necesario limpiarlas constantemente, ya sea de día o de noche, 24/7, tanto en verano como en invierno. Durante los inviernos muy fuertes, a causa de las crecidas de los ríos, pueden sufrir daños. En algunos casos, por la topografía del lugar, es necesario instalar sistemas de bombeo para poder llevar el agua captada hasta la planta potabilizadora. En las fuentes subterráneas, generalmente su mantenimiento operativo es la remoción de raíces que obstruyen las tuberías y la limpieza de las rejillas de los pozos. Después de la captación, el agua es transportada por tuberías. Longitud y diámetro dependen de dónde se ubiquen y del recorrido requerido hasta la zona de abastecimiento. La distancia de la tubería puede llegar a medir varios kilómetros, como por ejemplo Orosi, que mide 30 kilómetros. Toda el agua que es captada por estas fuentes superficiales o subterráneas deben ser llevadas a una planta de potabilización. El AIA cuenta con 45 plantas potabilizadoras a nivel nacional y más de 200 estaciones de desinfección a nivel nacional. Más de 600 fuentes que se distribuyen en 262 de superficie de manantial, 281 subterráneo y 62 de tipo superficial, con unos 27 metros cúbicos por segundo promedio en producción de agua. Conozcamos el proceso de tratamiento que se realiza en una planta potabilizadora. Desarenación. Es una etapa previa del proceso de potabilización que permite remover los sólidos de mayor densidad, como las arenas, que están presentes en el agua captada. Estos sólidos se deben eliminar para evitar daños en las tuberías y estructuras de tratamiento. Al menos una vez al mes, estas estructuras de desarenación reciben el mantenimiento sanitario, en donde se elimina la arena que ha acumulado. En época de invierno y según sea la intensidad de las lluvias, este mantenimiento podría ser necesario de forma diaria. Cámara de entrada. Es la primera estructura de proceso de la planta potabilizadora y cumple las siguientes funciones: disipador de energía, medición de caudal y mezcla de insumos químicos. Para la medición de caudal se cuenta con equipos de medición y con estructuras hidráulicas de diferentes formas según el caudal a tratar: vertederos triangulares, rectangulares, rampas o partial. Los reactivos químicos que se pueden utilizar permiten el proceso de clarificación del agua por tratar. Se utiliza principalmente sulfato de aluminio y polímeros. La aplicación y la dosificación de estos productos químicos permite la eliminación de las partículas coloidales, que son la suciedad y microorganismos presentes en el agua captada. Para poder dosificar estos productos químicos, primeramente se debe realizar un análisis físico-químico del agua que está ingresando en el momento a la planta. Para esto se recolecta una muestra de agua, a la cual llamaremos agua cruda. A esta muestra de agua cruda se le analiza, entre otros parámetros, la turbiedad, el color, pH, alcalinidad, concentración de aluminio y olor. Para determinar la dosis óptima de la solución de sulfato de aluminio que requiere el agua cruda, se realiza el ensayo de prueba de jarras, el cual es una simulación del proceso de potabilización. Se tienen 6 beakers con la misma muestra de agua, y a cada uno se le aplica una dosis diferente de sulfato de aluminio. Esto permite determinar la dosis que obtiene la mayor eficiencia en la remoción de los coloides y mejor clarificación del agua. El control del proceso de potabilización es continuo, por ese motivo se realizan muestreos horarios en cada una de las etapas del tratamiento.
Floculación. Una vez que se ha adicionado los productos químicos al agua cruda, inicia un proceso de mezcla en los cuales los coloides, es decir, la suciedad y microorganismos, empiezan a unirse o aglutinarse en partículas de mayor tamaño y densidad, conocidas como flocks. Sedimentación. Una vez que se ha logrado la formación del floc, en los sedimentadores se les permite un tiempo de reposo para lograr que aquellos que adquieren una mayor densidad precipiten al fondo de los sedimentadores. En los mismos sedimentadores existen en la parte superior del cuerpo de agua unos tubos recolectadores que permiten decantar el agua clarificada, que es la de mejor calidad. Se busca que esta agua clarificada tenga una turbiedad menor a las 2 unidades de turbiedad, lo que representa una eficiencia de remoción de turbiedad superior al 90% en esta etapa del proceso de tratamiento. Filtración. Pese a que se puede observar sin impurezas, el agua que proviene del proceso de sedimentación siempre persisten flocks de menor tamaño y densidad, así como microorganismos que deben ser removidos. Esto se logra mediante el filtrado en un medio filtrante conformado por arena, pero que poseen unas características granulométricas específicas. Esta etapa se conoce como pulimiento. También existen otros procesos de filtración para aguas que no requieren necesariamente las etapas mencionadas, tal como los filtros lentos en los cuales la calidad del agua es bastante satisfactoria y solamente requieren un filtrado para eliminar mediante un método biológico los microorganismos patógenos. En el caso de las aguas subterráneas que contienen contaminantes como arsénico, hierro manganeso y otros tipos de contaminantes metálicos, se utilizan procesos de potabilización que usan medios filtrantes especiales que los absorben para eliminarlos o disminuir su concentración en el agua. Desinfección. Pese a que el agua filtrada se observa muy cristalina, siempre puede contener microorganismos patógenos o se podría recontaminar en las tuberías de distribución hasta los hogares. Por este motivo es necesario someter el agua a un proceso de desinfección. En este caso se utiliza gas cloro o alguno de sus derivados, el cual es sumamente efectivo y mantiene un efecto residual que sirve de garantía para la salud pública. Como parte de la supervisión de la calidad del proceso de potabilización, se vuelve a recolectar muestras de agua producida para analizar sus parámetros de calidad, turbiedad, color, cloro residual, aluminio residual, olor, sabor y pH. Estos muestreos y análisis permanentes permiten verificar que se esté cumpliendo con los parámetros de calidad establecidos en el Reglamento para la Calidad del Agua Potable de Costa Rica, ya que aunque el agua provenga de una fuente superficial, subterránea o de una naciente, siempre debe recibir el tratamiento de potabilización, que como mínimo es la desinfección. Es importante transmitir el mensaje de que la operación de una planta potabilizadora es de forma continua, de día, de noche, con sol o con lluvia. Se cuenta con funcionarios especializados en áreas técnicas específicas que dan apoyo y soporte a los funcionarios que tienen a cargo la supervisión y la operación de una planta potabilizadora. Para la formación de los funcionarios de la operación y supervisión de los procesos de potabilización, el AIA cuenta con la Escuela de Técnicos en Potabilización, a la cual asisten tanto los actuales como los nuevos funcionarios. Esta es la función de una planta potabilizadora de agua: tratar el agua para hacerla potable para el consumo humano. Facilitar el acceso al agua potable es una cuestión de vital importancia en todos los rincones del país. De ahí que las infraestructuras que permiten este acceso sean tan necesarias. Pero para tener acceso al agua potable debemos cuidarla, no contaminar las fuentes que nos brindan tan preciado recurso. Todos podemos realizar pequeñas acciones que nos llevan a cuidar el recurso que tenemos. Esto va desde usar inteligentemente el agua, revisar que no existan fugas en la red interna de agua potable, regar las plantas de noche y con un recipiente pequeño, lavar el carro utilizando un balde con agua, no lanzar basura a los ríos, reforestar y reportar a las autoridades cualquier anomalía. Cada gota cuenta. El agua es vida. Cuidémosla. Bien, entonces ese es como el corazón, ¿no? Del trabajo que hace la institución. Un poco que también se debería divulgar un poco más, que la población vea la importancia de tener el recurso, ¿verdad? Que no es, es casi un lujo. Voy a cambiarme de acá. Ok.
Entonces, hablar con la población de qué es lo que hacemos diariamente, cotidianamente, también es importante porque no valoramos en el sentido de, no, como se utiliza en economía la diferencia entre valor y precio, ¿no? Solo tenemos el precio del agua un poco más o menos claro, pero no tenemos el valor en sí del recurso, de la inversión en el trabajo de llevar el recurso hasta la llave, y esto es como una cosa de un poco de educación y de conciencia. Cuando estamos frente Carlos, a... perdón, Sí, Carlos, disculpa que te interrumpa, no se está proyectando la presentación. voy Entonces, a para volver a que... compartir porque se Ah, ok, sí, suponía que exacto. sí. Ok. Ujú. A ver, presentación de PowerPoint acá. Ahora, Perfecto, sí, ya. ajá. Ok, cuando estamos frente a la llave, a menos que estemos tomando un vaso con agua y tal vez que vamos a hacer sopa, no sé, ¿verdad? Que vamos a consumirla para el resto de actividades que tenemos que lavar, pagar, bañarse, etcétera. Estamos así en cuestión de segundos, en 3 2 1 piensen en lavarse los dientes, ¿no? Y en 3 2 1 dejando la llave abierta, estamos convirtiendo toda esa inversión y todo ese camino de recorrido de que el agua está en la naturaleza y cae y la captamos y la tratamos como lo vimos, y estamos convirtiendo todo ese proceso, digámoslo así, de mucho valor en agua residual. En 3 2 1 ¿no? Dejando la llave abierta, en 3 segundos se transforma el agua potable en agua residual. Y eso está pasando frente a nuestros ojos. Entonces, un poco como que al final, la intención sería llamar la atención ¿verdad? Ese valor, esa valoración que podría hacerse del proceso, de lo que significa el agua potable. Un poco como que tenemos algunos ejemplos, que ya es como para finalizar, de lo que hacemos con el agua. El lavado de manos es una de las actividades principales, ¿no? Del país. Imagínense el tiempo que toma lavarse las manos. Vamos a pensar en una botellita de 1 litro, ¿no? De esas que se compran en el supermercado, ¿no? Una botella que mucha gente anda por dicho hoy en día hidratándose. ¿Qué pasa si se cierra la llave o si se mantiene abierta? El lavado de manos es esencial. Lástima que no se haga más porque hace ya casi año y medio en Costa Rica estamos en epidemia. La palabra epidemia es que se salieron de control la cantidad de casos de enfermedades diarreicas en nuestro país. Este no es un dato que esté muy divulgado, pero creo que va junto con todo el tema de la etapa posterior a la pandemia de COVID-19 y ¿verdad? Nos dijeron no hay restricciones de nada y la gente dejó tal vez de usar mascarilla o de tener cuidado con la limpieza en algunos sentidos, pero también dejamos de lavarnos las manos y se abandonaron esos lavamanos públicos que eran muy útiles, que tenían todas las instituciones. No se entiende por qué, porque sí son siempre permanentemente muy útiles, pero debería hacerse con mayor educación, mayor trabajo el lavado de manos en la población, sobre todo por esto, porque estamos en epidemia ¿verdad? En datos de epidemias de diarreas en el país. Y ya la gente aprendió a lavarse las manos. Usted abre la llave, se enjabona, vuelve a cerrar la llave, canta feliz cumpleaños haciendo ese proceso ¿verdad? Que se sabe de lavado de manos y vuelve a enjuagarse. Son 3 o 4 pasos, a diferencia de estar ahí más o menos, ¿verdad? Lavándose las manos con el tubo abierto y con esa presión. Por cada minuto, digamos que son 8 litros los que se desperdician de agua de no cerrar la llave. En ese sentido, sí sería importante incorporar estos datos a todo ese proceso de lavado de manos. El lavado de dientes se nos ha dicho mucho, igual que el lavado de manos, por cada minuto sin cerrar la llave se desperdician 8 litros. Además de no utilizar tanta pasta de dientes como esta persona, ¿verdad? Como que ya que nos creemos millonarios por desperdiciar tanta agua, también, ¿verdad? No gastemos tanta pasta de dientes, pero era la foto que teníamos.
Pero lo que se nos dice es utilice un vasito, ¿no? Un vasito de agua a la par de 250 mililitros y con eso es suficiente para no estar ahí con todo el rato, estar todo el rato con la llave abierta. Y entonces, es otro proceso que podría contribuir al ahorro, ¿verdad? Esto lo estamos haciendo por todos en la ducha. En las charlas nos han dicho, yo duro hasta 40 minutos ahí en la ducha, ¿no? Y es una de las actividades que más agua gasta. 20 litros por minuto en la ducha es bastante. La gente canta y, ¿verdad? Ahí dura horas y ya sea con agua fría o caliente, un poco como que dependiendo de la necesidad, el agua ¿verdad? Se ve distinta y hay personas que requieren un poco más de cuidados, no sé, la barba, el cabello, todo eso sí requiere un poco más de tiempo, pero lo ideal sería como cuando usted le agarra tarde, la gente que le agarra tarde es la que más ahorra agua, porque va y se baña en 3 minutos y sale corriendo, ¿no? Esos 3 minutos en realidad son suficientes, 3, 5 minutos, ni 10 son. No se necesita tanto tiempo para ¿verdad? El proceso de la ducha. Luego, sobre el lavado de platos, es más eficiente el llenado de la pila, si tienen una pila grande, ojalá hacer ¿verdad? Un pequeño estanque temporal y enjuagar ahí todo, luego enjabonarlo y hacerlo todo junto, ¿no? Que estar ahí gastando con la llave del fregadero abierta y es más eficiente llenar toda esa pila, hacer ese proceso y luego para enjuagar volverla a llenar y enjuagar y secar. Que tener ¿verdad? El tubo todo el rato abierto. Es mucho lo que se gasta. Luego, como el tema de las fugas, es siempre importante aconsejarles revisarlas. Las fugas son algo de lo que no nos damos cuenta, a veces son imperceptibles, se nota casi que solo la humedad alrededor, si es posible. En un día, ¿verdad? Se desperdician hasta 5 litros de agua por una fuga de esas pequeñas que no veíamos. En ese sentido, es mejor hacer chequeos de rutina o si salen mucho tiempo, dejar las llaves cerradas, ese tipo de cosas. Revisar los medidores de forma un poco como sospechando qué pasa cuando todo está cerrado en casa y ver si el medidor sigue corriendo ahí, aunque sea lentamente, y hacerse la pregunta, ¿no? ¿Por qué esto está corriendo si todo está cerrado? Luego, ya en una semana llegan a ser 30 litros lo que desperdiciamos y en un mes eso es bastante cantidad que recibimos extra que no sabemos de dónde está saliendo. La Organización Mundial de la Salud indica que una persona requiere 100 litros de agua al día para satisfacer sus necesidades. Nosotros gastamos bastante agua, casi que consumimos 4 metros cúbicos, eso quiere decir 4.000 litros al mes. La cantidad de agua, ¿verdad? Que consume cada familia es bastante. Y bueno, ese tema ¿verdad? Tener en el largo plazo conciencia de qué es lo que estamos haciendo es lo importante. Piensen, por ejemplo, y ya como este último, ¿verdad? Una última reflexión, el precio de una de esas botellitas en el supermercado, ¿no? Que una botellita cuesta, no sé, entre 800, 1.000 colones, y eso es 1 litro. Y el precio del agua que llega a su casa, que es potable, no, tal vez no tiene ese tratamiento de electropura o lo que sea, pero casi que con lo que compramos 1 litro de agua, podríamos comprar 2.000 litros de agua del tubo. Entonces, la diferencia es abismal entre lo que consumimos y lo que tenemos que pagar comercialmente por el agua, sí, no, y es casi la misma calidad. El agua es, ¿verdad? Al final nutritiva, tiene como funciones importantes y es todo un tema de salud. Es un derecho humano, además. Nos dicen, ¿por qué no se cobra más? Es difícil cobrar más porque tiene que ser accesible, ya por ley. Lo otro es que es pública. En casi ningún país los gobiernos se la juegan para privatizar las instituciones del agua, cuesta mucho, pero entonces el trabajo sería más educativo con la población. Bueno, hasta acá
llegaríamos con estos pequeños mensajes, ¿verdad? De la gestión del agua, de la parte que hacemos del programa de gestión ambiental de la IA. Más bien, muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias por esta presentación. Creo que además con una serie de elementos técnicos muy importantes, pues definitivamente nos sensibiliza mucho a todas las personas que precisamente estamos involucradas en la temática de la gestión ambiental. Tal vez, Carlos, por favor, si abres la cámara y dejo ahora a Cristian y abrimos el espacio para la participación de todas las personas que hoy se conectaron. Adelante, Cristian. Muchas gracias, Rosario. Bueno, primero tal vez para leer algunos de los comentarios que se han indicado en el chat. eh, Básicamente, bueno, algunas personas agradecen que nos hayas compartido el video, ¿verdad? Que les parece un excelente video para concientizar sobre el trabajo de la IA. Y pues por ahí nos consultan también que si es posible que se los podamos compartir para transmitirlo o compartirlo con sus compañeros. Salen en su momento nos había dicho que era un poquito pesado para enviarlo por correo electrónico, pero ahí podemos coordinar para ver si es posible que nos lo puedas compartir. Y nosotros de socializarlo con los que están presentes acá hoy en día. Em, También nos comentan que si este tipo de publicidad o divulgación de esta información a través de diferentes medios de redes sociales, o sea, cuáles son los medios en los que ustedes como institución pues utilizan para divulgar esto y que si es muy costoso hacer este tipo de materiales de divulgación. Es una de las preguntas que tenemos en el chat. Hay un proyecto de estos de financiamiento externo, de estos préstamos internacionales que creo que es BCIE. Ese proyecto ya lleva varios años haciendo como la parte de cambio de medidores y revisión de infraestructura, pero también una parte educativa que trabaja todo este tema. Se llama RANC, que es reducción de agua no contabilizada, que es como todo el tema del desperdicio. Yo creo que se puede conseguir un contacto con ellos porque tienen actividades a cada rato de divulgación, reforestación, todo este enfoque educativo se trabaja desde ahí. Es un proyecto de varios millones de dólares. Siempre nos preguntan, bueno, ¿ustedes qué responsabilidad están tomando? Porque ahí ya es, ¿verdad? Tiene todas estas fugas y hay demasiada, ¿verdad? Un poco como crítica en ese sentido, pero sí hay proyectos en curso de una inversión grande para atender todo ese tema de divulgación. Sí hay contactos adentro de la institución. La Dirección de Comunicaciones bastante pilas también. Ellos a cada rato nos comparten, ¿verdad?, actividades que se pueden atender desde gestión ambiental y material. Ellos también lo manejan, todas las publicaciones. Entonces sí hay mucho trabajo y apertura para ayudarles con eso. Muchas gracias, Carlos. Tal vez para ir haciéndolo un poquito más dinámico, voy a darle la palabra a Yajaira Contreras, que tiene la mano levantada, y luego vamos viendo ahí también si hay alguna otra consulta en el chat. Voy a habilitarle el micrófono, Yajaira. Puedes encender el micrófono y hacer tu consulta, indicarnos de qué institución nos acompañas. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, buenos días. Buenos días, bueno, mi nombre es Yajaira Contreras, yo trabajo para el Poder Judicial, en la Biblioteca Judicial, y mi consulta es la siguiente. Bueno, más que todo eso con respecto a las fugas, ya me aclaró la duda. Esto porque había una fuga, digamos, me pasó una experiencia de que había una fuga aquí por la zona donde yo vivo y se hizo ese reporte y vieras que hubieron varias semanas en que costó mucho en que llegaran a reparar la fuga, ¿verdad? Entonces es preocupante porque se hacía ese río, digamos, frente a la casa y uno ve que dice, bueno, se está desperdiciando el agua. Yo me quedé con ese video, la verdad que sí le da un poco a uno de sentimiento porque pasa eso en casa, digamos, de que a veces uno se baña y no toma conciencia de que, uy, me tengo que enjabonar y tengo que cerrar la llave y tengo que, ¿verdad? A la hora de lavar los platos y todo eso. Pero de verdad el video sí muestra mucha información importante. Sí sería bueno, creo yo, que no solamente sería la parte externa, sino que la parte interna de ustedes pues también tengan conocimiento de esta información para que ustedes mismos que trabajan ahí, pues hagamos conciencia a todos, ¿verdad? Tanto las personas
externas como internas. Y tal vez y toquemos ahí el corazón de alguna otra persona, que estas personas que arreglan las fugas o los que hacen los reportes, para que también haya un poco de conciencia y un poco no sé, como de más atención a estas cosas, porque digamos, cuando uno hace un reporte es porque realmente ya uno ve la preocupación de que en cualquier momento uno quede sin agua. Y verdad que es algo súper importante en los hogares. Ahora, tengo otra duda. Vieras que, digamos, yo soy de Guanacaste y pasa de que de la zona de Nicoya, y siempre cuando hemos ido a vacaciones allá, el agua, digamos, cuando hacemos el café, vemos que hace como mucha cal. Yo quería preguntar eso porque vieras que no sé si eso tendría que ver con la zona o sea, se dañan como los electrodomésticos, en este caso el coffee maker, se llena mucho o donde se calienta el agua, se llena mucho de cal, digamos, en una semana. Entonces, he quedado yo con esa duda siempre. Yo, mira, cuando tenga la oportunidad voy a preguntar eso, porque no sé si es que es por la zona o por qué se da este caso. Sí, con lo de las fugas estamos de acuerdo y todo el tema de trabajo interno, sí, sí creo que tiene razón, porque a veces la institución tiene, ¿verdad? Toda una parte de administrativa y más de gente que, ¿verdad? Que está en la calle atendiendo, estamos cobrando, fontanería, etcétera, y sí, todo esto tiene que trabajarse transversal, esa visión es muy importante. Quiero para allá porque tengo un monitor. Lo de el tema de los rangos de potabilidad, que también hay una pregunta relacionada con esto. A veces el agua viene con ciertos elementos, el agua es toda nutritiva en realidad, no es, ¿verdad?, neutra en sí. Y hay variaciones dependiendo de la zona donde se extrae, pero esto no es, ya está estudiado, ya se ha divulgado, que hay ciertas zonas donde sí hay problemas en la salud, arsénico, sobre todo, ¿verdad? O temas en el Caribe con ciertos metales que tiene la tierra como hierro, que pueden ser dañinos para la salud y se tiene que hacer el tratamiento en ese sentido. El tema de la acidez a veces deja ese rastro, ¿verdad? También hay temas ambientales que están en el aire o a veces en zonas costeras la sal anda, ¿verdad? Por todo lado. Pero sí, el tema ¿verdad? De eso, el tratamiento no se hace porque tampoco es un efecto en la salud que ya está estudiado que va a traer. Entonces, donde sí hay ya cambios, ¿verdad? De todo el acueducto es creo que en bagaces, en cañas, ya en los chiles, en ciertos lugares donde sí se ha trabajado el tema de la contaminación ¿verdad? Elementos químicos naturales que sí son cancerígenos y todo, entonces ahí es donde se le ha dado prioridad. A veces como que el aspecto o el sabor, si está un poco alterado, está dentro de los rangos de abastecimiento, entonces no se hace prácticamente nada. Para la otra pregunta que estaba en el chat, que tiene en relación con este tema de la potabilización, el mínimo es clorar las asadas, por ejemplo, que son pequeñas y no tienen dinero, por ejemplo, para hacer bombeos ¿verdad? Subterráneos, eso cuesta mucho, o procesos de tratamiento químico más complejos, pero sí, lo que hacen es la cloración, que eso es el mínimo y eso es suficiente en la mayoría de los casos para ya distribuirla en la población. Entonces, ellos sí tendrían como que permiso hacer solo ese tratamiento. El volumen que manejan las plantas de potabilización de acueductos y alcantarillados es tan alto que se trabaja con estas plantas en varios sentidos, sobre todo en la contaminación de partículas y microorganismos patógenos que igual llegan, pero ¿verdad? Es más compleja la inversión. Muchas gracias, Carlos. Hay otra consulta relacionada con la importancia de la atención de las fugas, ¿verdad? De forma ágil y eficiente en general, a través de los entes administradores como tal, de, para,
para prevenir el desperdicio del recurso de agua. No sé si puedes referirte un poco. Sí, había algo sobre el tema de las fugas. Bueno, las asadas, por ejemplo, bueno, yo he trabajado como en varios niveles. Las asadas son muy buenas porque tienen una población muy pequeña. El tema ya es político, ¿no? Del tamaño de la institución frente a la respuesta, que a las asadas tienen 100 abonados y entonces es una respuesta más rápida. La empresa de servicios públicos de Heredia ha cortado los tiempos, creo que hasta 3 días, pero sí no se puede, no se ha hecho. La IA ha mejorado mucho, eso es lo que puedo decirles. Antes sí pasaban 15 días y nadie, a veces a la gente no le preocupaba la fuga, pero esta línea telefónica que ahí están por el chat, esa está funcionando y las redes sociales y como que todo está un poco como agilizando que la atención de las fugas en los últimos años sea más eficiente, pero sí todo, ha sido un tema histórico. Eso de los problemas que hay de infraestructura a veces ni se ven, no se nota la fuga hasta mucho tiempo después porque está de forma subterránea y nadie se da cuenta. Entonces, sí que es muy grande la red de atención de la IA y la respuesta institucional, que ya les digo que es un tema de inversión política, de gobierno, de Estado, ¿verdad? De la inversión que requiere la institución, parece que es mayor cuando entendemos que la necesidad es muy grande y la respuesta es pequeña, ya es un tema político ¿verdad? A los técnicos nos cuesta un poco dar criterio en ese sentido porque no se sabe un poco cómo, ¿verdad? Lo que se está haciendo, pero se está haciendo lo máximo. La gente en eso sí tiene toda su integridad en tratar de resolver las necesidades lo antes posible. Yo, como les digo, sí se ha notado una mejora. Ojalá seamos como empresa de servicio público de Heredia, ¿verdad? La ESPH, que es buenísima respondiendo. Eso sí hay que felicitarles. Muchas gracias, Carlos. Hay unas personas que nos solicitan si nos puedes compartir algún enlace o algún contacto de la organización que nos comentaba sobre el proyecto de reducción de agua no contabilizada. Sí, se los puedo buscar. Yo he trabajado con ellos y les puedo buscar directamente la información de contacto de los encargados. Voy a apuntar esto. Perfecto, muchas gracias. Ahí nos las hace llegar y nosotros se las podemos compartir en todo caso. Y otra consulta es que particularmente sobre el agua que se vende embotellada, que si trae los mismos componentes que la que utilizamos de manera potable en las tuberías o cómo es el tema de la calidad del agua embotellada en función del agua de No, las el tuberías. concepto de agua potable es distinto. Si usted busca, digamos, un poco más ya el tema, ¿verdad?, de la microbiología y la química del agua, es muy interesante. Lo que estas botellas traían al principio eran tratamientos que decían electropurificada. No sé si todavía en las etiquetas lo dicen, no lo he vuelto a revisar, pero eso es desde hace años, cuando empezaban a salir. Tal vez pueden ser, ¿verdad? Con procesos para que su comercialización sea viable, porque tienen que estar las botellas empacadas y cerradas y el agua confinada puede perder propiedades dependiendo de la composición química. Entonces, no se puede arriesgar a alguien a solo ponerle cloro, ¿verdad? Y embotellarla y distribuirla. Tiene que tener una neutralidad y un manejo de acidez y todo, que eso ya conforme el agua va viajando en el mercado o va perdiendo o va ganando, ¿verdad? Una composición distinta. El agua potable es un concepto, pero totalmente aparte del agua libre de comercializar, ¿verdad? Que eso también es agua extraída de fuentes naturales, pero ya con procesos un poco distintos. Y puede ser que eso le agregue al precio algo, por eso también el tema del valor y no del precio, comparar precios no es como la intención, sino ver las inversiones en cada uno que son distintas. Muchas gracias. Hay otra consulta que si la captación de agua llovida se encuentra actualmente regulada por algún reglamento, alguna ley. No, y es una costumbre muy buena, sobre todo lo hemos visto en zonas rurales, está muy bien la reutilización, ¿verdad? A veces hacen pequeñas, como, ¿verdad? Jardineras y donde tratan de conectar las canoas, ¿verdad? A tanques o directamente a jardineras, y
en zonas indígenas se utilizaba cuando no había, ¿verdad?, pozos o sistemas de abastecimiento, recursos para tener su propia agua potable, que hay todo un tema químico ahí porque el agua para ellos tiene un simbolismo distinto. El agua está viva y tratarla químicamente y hacerle como todos estos procesos también puede verse en conflicto con sus creencias. Entonces ellos reciclaban mucha agua de lluvia. Eso sí se veía que eran proyectos también con organizaciones nacionales e internacionales para estos fines, pero no está regulado. Eso creo que sería importante más bien fomentarlo y, ¿verdad?, tenerlo como una buena costumbre y sí hacer la inversión, vale la pena. Sí nos han comentado en otras charlas que es buenísimo, ¿verdad?, hacer esa inversión para la cosecha de agua. Ahí está, ¿verdad? Marcela Jiménez puso el reglamento. En otros países lo que hacen, ¿verdad?, es que se privatiza el agua y entonces la gente no puede, yo entiendo eso como la regulación, ¿verdad?, que se le prohíbe a la gente hacerlo, un poco como ocurrió en Bolivia hace años, que la gente no podía ni recoger agua de lluvia. Ese escenario no está, pero eso es como lo que tendría un poco como de consejo más bien de que se fomente la actividad. Y en relación con ese mismo tema hay otra consulta que es si hay alguna forma de potabilizar el agua de lluvia que sea almacenada. La principal forma, ¿verdad?, que está en la OMS, en una sección que ellos tienen como de atención de emergencias, es la cloración, ¿verdad? Usted, dependiendo de la concentración del cloro, las bolsitas de cloro tienen como también ese consejo: si va a clorar el agua, eche una, dos, tres gotas durante 20 minutos en un galón, ¿verdad? Entonces, hay una relación entre el cloro comercial, que no es el mismo de potabilización, y el agua que usted tiene en la casa, pero eso sería como, sobre todo se utiliza en situaciones de emergencia cuando la infraestructura falla y entonces tenemos que recurrir a la potabilización manual y un poco es como lo que se trabaja con la población. Eso sí es como, ¿verdad?, el mejor consejo, dependiendo, ¿verdad?, también de la concentración de cloro. Entonces habría que un poco leerse antes, por lo menos, qué dicen los recipientes de cloro si usted la va a utilizar en agua, pero es como lo más a la mano que se puede utilizar para tomar agua segura, sobre todo por microorganismos que la contaminan. Muchas gracias. Primero, bueno, recordarles a los participantes que también pueden hacer sus consultas a través del micrófono, para lo cual nada más deben levantar su mano para poder habilitarles el micrófono. Em, Tenemos una consulta de Paula. Voy a habilitarle el micrófono. Paula puede encender su micrófono y hacer su consulta. Tal vez nos indica de qué institución nos acompaña. Muy buenos días. Pertenezco a la Buenos Contraloría días. General Buenos días. Pertenezco a la Contraloría General de la República. Quería hacer una consulta. ¿Existen datos abiertos de reportes o informes sobre los niveles de contaminación en el agua? Digamos que uno pueda verlos como tema oficial, por decirlo así, principalmente de las asadas, porque por ejemplo donde yo vivo hay asada y han habido como comentarios o noticias, pero sí sería importante saber si existe algún reporte en donde uno pueda revisarlos y estar como más segura de ya datos oficiales. La regulación de las asadas es históricamente interesante, les puedo decir, porque es un modelo que en otros países no conciben que exista, como, ¿verdad? Piensan como que no hay administración o hay una administración estatal grande y eso es todo, pero algo que esté como, ¿verdad? Es público, ¿verdad? Son recursos públicos, ellos tienen su personal que está bajo rectoría ¿verdad? De ARECEP, de AIA, su funcionamiento, sus tarifas, todo esto está regulado, ¿no?, en la operación de ellos. Ellos tienen, por ejemplo, que aprobar las tarifas contra informes de calidad. Eso es como lo que estaría más a la mano. La ARECEP podría un poco como dar esa información de esos informes que tenga cada asada y eso tiene que ser público, ¿verdad? Ese es como el acceso. Yo tengo contactos también dentro de ahí ya tiene ¿verdad?, una dirección
que atiende a todos los operadores comunales, ¿verdad? Se les llama sistemas comunales, y ellos nos pueden responder más a fondo de esta duda de si es posible conseguir reportes. El Laboratorio Nacional de Aguas, que es parte de la IA, tiene que ir ya como por protocolo a hacerles, pero como una vez cada cierto tiempo, según lo que dice ¿verdad? La ley, hacerles ¿verdad? Una rutina de calidad de agua, pero eso no quiere decir que no se presente un evento puntual de contaminación que haya percibido la población y que ellos a veces ni tienen dinero para pagar un laboratorio privado y hacer eso, ¿verdad? Esos exámenes. Hay asadas que hacen, por ejemplo, que entran, por ejemplo, a participar en Bandera Azul. Eso es buenísimo porque si están participando en Bandera Azul, quiere decir que están haciendo inversión en monitoreos de laboratorio de la calidad de agua. Eso sería como lo que más aseguraría la buena calidad del agua para la población. Pero los informes, por lo menos a la IA y a RECEP, sí se deberían poder conseguir. Eso sí los tienen que generar. Muchas gracias, Carlos. No sé si hay alguna otra persona que quiera hacer su consulta a través del micrófono, puede levantar la mano. En tanto, hay una consulta en el chat que está relacionada como a qué nivel de incidencia o participación tiene la IA como institución en actualizaciones, digamos, de los reglamentos de calidad de agua potable, eventualmente sobre los límites máximos o de de algunos componentes. Esto es interinstitucional con el Ministerio de Salud, el Laboratorio de Aguas, sobre todo, pero por ejemplo la nueva ley de agua potable que la ha discutido todo el mundo, ¿verdad? En el país, a todas las instituciones se le piden puntos de vista sobre esta ley. Em, Esos reglamentos ya directamente de la calidad, sí, el Laboratorio Nacional de Aguas es quien lleva la rectoría en eso, ¿verdad? Sin ellos no se puede un poco como trabajar ni opinar sobre el tema. Tendría más que dirigirse el intercambio de información con el Laboratorio Nacional de Aguas, porque en realidad los parámetros en algunos casos se han visto que son buenos. Si los van a cambiar, eso es un tema, ¿verdad?, controversial, pero hay como cosas que en Costa Rica están en 0 punto, ¿verdad? No sé, un elemento químico como, por ejemplo, arsénico, que es natural y a veces los límites de ese arsénico pueden estar rebasándose, pero en Costa Rica pueden estar en 0,7 y en otros países, no sé, Argentina pueden estar en 20, el mínimo del parámetro. Y Costa Rica es bastante estricto con la calidad del agua en el país. Un poco eso es como lo que se ha valorado y que ojalá no se cambie porque está muy bien, pero habría que hacerlo contra la experiencia internacional y un poco también el avance científico. Ya eso es un tema más de microbiología y química que ¿verdad? Directamente de la experiencia que nosotros hemos llevado, pero sí nos hemos dado cuenta que por lo menos a nivel legal no estamos, ¿verdad?, tan mal. Muchas gracias. Tiene la mano levantada doña Carla Sanabria. Vamos a habilitarle el micrófono. Doña Carla puede encender su micrófono, presentarse y hacer su consulta. Muy amable, Carla Sanabria del Banco Nacional. Mira, tiene dos aristas la pregunta que voy a hacer. Como yo me encargo de ver todos los edificios en temas de PGI, los 158 edificios que tenemos en el país, tengo una variedad, ¿verdad?, de proveedores que nos dan el servicio de agua. Uno de los temas más recientes y que me está pasando personalmente también es que cuando tenemos a la municipalidad o a las asadas, el conflicto, ¿verdad? Cuando quieren hacer uno una pregunta es de meses, ¿verdad? Entonces, muchas veces he tenido que acudir a la IA para que nos colabore. En el caso particular de yo vivo en Santo Domingo, nos ha estado pasando que desde que nos pasamos para acá hace unos 3 años, las tuberías salen con mucha piedrilla, mucha de todo tipo, blanca, café, a veces hasta con pedacitos hasta como de hierro, ¿verdad? Y la preocupación fue tal que se tiraban la bola del condominio, la MUNI, ¿verdad? Nadie me decía nada. Entonces llamé al laboratorio de aguas y solicité un estudio. El estudio salió bien, con todo perfecto,
pero era evidente y sigue siendo evidente que hay una cantidad de piedrilla y de material, que no podría decirte cómo llamarlo porque es variado, que taquea las tuberías. Nosotros limpiamos las tuberías, o sea, limpiamos las griferías de los baños todas las semanas. Si no, no sale agua. Y siguen diciendo las tres partes, ¿verdad? O sea, tanto, perdón, la municipalidad como el AEA, el laboratorio de aguas, que está bien. ¿Qué hacer ante una situación así? O sea, yo honestamente ya he llegado al punto de dudar de consumir el agua, ¿verdad? De acá. El estudio lo tengo, yo lo mandé a hacer, pero nos pasa como nosotros acá somos más de casi 250 casas en el lado de Santo Domingo, en este condominio, y nos pasa como a las, ¿qué te digo? Las primeras 50 que construyeron. A las otras les pasa menos. Quiere decir que algo arreglaron en el camino mientras construyeron lo demás. La pregunta puntual es, en casos así que me pasa tanto a nivel de trabajo con las oficinas que me dicen, mira, es que me está llegando el agua así, ¿con quién es la persona o con quién se debe hablar para poder tener un seguimiento efectivo? A nosotros nos han dicho, ¿verdad? Nos han obligado de todas formas, como ahí a atender situaciones. En realidad Mm, lo que hemos visto es que, bueno, a nivel de recorrer las comunidades, mucha gente recurre hasta la cuarta y siempre esa respuesta tiene un plazo que por lo menos sí les asegura alguna solución. mm, Yo le diría porque el agua necesita calidad, ¿verdad? Además de microbiológica y química, el concepto de agua potable tiene un olor, un color, un sabor que debe estar asegurado ya por ley. La mm. ley está el concepto de agua potable. Entonces, si eso no se está cumpliendo, es sencillo plantearlo hasta con el artículo 50 de la Constitución Política, ¿no? Todo ser humano tiene derecho a un ambiente, o sea, si algo no se está cumpliendo dentro de lo que está contemplado en la ley, es un tema que ya puede escalar si ya se le hizo todo el proceso al operador y con el AIA cuesta un poco obligarlos porque ellos tienen cierta independencia ya en el día a día operativo. Nosotros un poco como que fiscalizamos y somos rectores, pero con las asadas hay una, ¿verdad? Hay una relación, por eso que digo que es históricamente muy interesante, porque no es tampoco que sean A y A. Entonces, Ujú. hay que tener como mucho cuidado con esa relación que hay entre una institución y los pequeños operadores, pero sí, sí es el ente oficial de darle el servicio a la población y puede haber por lo menos una acción desde ese tipo Ajá, que pueda y ser a más quién se legal. contacta, porque yo entro por la central, o sea, entro por todos los contactos, entro por la central, entro por los contactos y siempre es una persona diferente la que me atiende, ¿verdad? Entonces eso es importante como tener claridad con las municipalidades con quién es, con las asadas con quién es y con el AIA directamente con quién es, porque no son averías. La gente normalmente lo manda a uno a averías y no son averías. Inclusive, como te digo, en el caso de nosotros tenemos el estudio hecho por el laboratorio de aguas directamente y sale que todo está perfecto. Entonces la municipalidad tiene su último estudio que le verificó el AIA y dice que todo está perfecto, pero no está perfecto puesto que no sale el agua por el tubo, ¿verdad? Bien, se llenan los filtros en una semana, a lo mucho 2 semanas. Digamos, ahorita hice una limpieza profunda y ya la siguiente semana vamos a tratar de ver si metemos una sonda en la tubería, porque sí, los estudios dicen que todo está bien, pero la realidad es otra, ¿verdad? Entonces, necesitamos saber específicamente, y yo a nivel persona y a nivel de colaboradora del Banco Nacional, estas consultas las recibo todos los meses, ¿verdad? De parte de todas las oficinas. Entonces, es muy cansado porque yo tengo 20 años en este puesto, o sea, este año cumplo 20 años. Y todas las veces he tenido que hablar con alguien diferente o entrar por un lado diferente, ¿verdad? Entonces es como unificar cuál va a ser la ventana única de ingreso para esas consultas y que internamente, pues no importa ¿cómo es? Que se busquen entre ustedes, pero sí saber para también no generar reprocesos de estar contactando a gente que no es y también quitarles el tiempo a ustedes en temas que tal vez no es el directo, que la oficina a la que uno está contactando le atañe. Hay un par de preguntas como estas que yo creo que no tengo el alcance técnico como para Ujú. trabajarlas, pero aquí les dejo mi correo y yo sí les consigo quién es la persona indicada Ok, ok. para que con ustedes puedan llegar hasta el fondo
de la solución. Por ejemplo, lo que preguntaba Maris Vargas también acá en el chat, que el Ujú, trámite para lo de agua subterránea también se lo debería por correo. ujú. Muchas gracias, Carlos. Don Beyman Quiroz tiene también la mano levantada, entonces vamos a habilitarle el micrófono. Puede presentarse y hacer su consulta. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, sí, adelante. Sí, bueno, mi nombre es Osvaldo, yo trabajo para el Ministerio de Justicia. En el caso de nosotros, tenemos la situación de que la población a la que le tenemos que suministrar el agua y es bastante compleja, digamos. A nivel interno, tenemos de vandalismo, hay mucho desperdicio, es complicado la vigilancia de los privados de libertad, digamos, en ese aspecto. Entonces, digamos, tenemos la situación de que el consumo se nos dispara, los gastos se disparan y de efectos del PGI también nos afecta. En el código de instalaciones se establece que la dotación mínima para cárceles es de 200 litros persona por día. Pero bueno, en lo que estudios que hemos hecho al interno, y la realidad que tenemos es de cercano a los 550 litros persona por día, o sea, casi 3 veces más. Entonces, digamos, mi consulta es más que todo como la parte normativa, digamos, que hasta qué punto legalmente consideran ustedes que se podría hacer algún tipo de racionamiento, siempre garantizando que haya una dotación de al menos de los 200 litros. Esa sería mi consulta. Yo creo que sí, digamos, la regulación no existe. Es evidente que es un caso muy específico, pero puede haber algún convenio, porque la IA por ley tiene como muchas prohibiciones. La ley de la IA es como que la amarra a muchas situaciones como para solucionar este tipo de necesidades, pero pueden hablar con, ¿verdad? A niveles un poco más gerenciales para generar convenios, para que ¿verdad? Estas respuestas sean un poco más ágiles que encontrar en la ley algo que les ayude, porque por ley no van a encontrarlo, va a ser muy difícil, si no tiene que ser como, ¿verdad? Atender los casos especiales. Los compañeros operarios nos han dicho que en las cárceles es bastante complicado, ¿verdad? Es un ambiente fuerte y como, ¿verdad? El acceso al agua que ellos tienen es complicado darlo. Entonces sí sabemos que es un caso especial, pero sí debe haber a nivel central algún tipo de solución más específica que se les pueda dar como tipo convenio. Muchas gracias, Carlos. Había otra pregunta en el chat relacionada sobre cómo gestiona la institución los residuos que se generan durante el proceso de potabilización. No sé si puedes referirte a eso. Disculpe, ¿cómo es? ¿Cómo gestiona la institución los residuos generados durante el proceso de potabilización del agua? Sí, eso es un tema grande. Yo de hecho estoy personalmente a cargo de un estudio porque aquí ya tenemos la relación con el Ministerio de Salud, que es quien tiene los reglamentos para el agua residual. Esos residuos que vienen, por ejemplo, en alcantarillado también, ¿verdad? Que son lodos. Por ejemplo, en el tratamiento ustedes lo veían, que se hace con sulfato de aluminio en la mayoría de los casos. Y lo que hace es separar flux, ¿verdad? Van separándose cantidades de lodo, que luego eso se tiene que desecar y no se puede tirar a una quebrada así como así, que si nos devolvemos un poco atrás en el tiempo, 30, 40 años, eso no se le puso mucha atención a la hora de construir tal vez una planta de potabilización. Se pensó como, bueno, vamos a llegar a hacer el servicio a la población. Y en realidad, ¿verdad? Este es el fin de la IA, un poco como lo que está en su misión de solucionar, pero también sabemos que el Estado no se puede hacer daño a sí mismo, no podemos contaminar, entonces hay que también ir con un plan de inversión para trabajar lo que ya en el pasado no se le puso tanta atención, que era, ¿verdad? Que no fueran estos residuos directamente a los cuerpos superficiales, y que se manejaron. No son residuos tóxicos ni nada lo que se generan en las plantas de potabilización, pero sí es un volumen que puede afectar ¿verdad? El DBO y el DQO de los cuerpos de agua, ¿verdad? La disponibilidad de oxígeno.
Entonces sí debe manejarse por aparte. Y entonces en eso estamos también, en una inversión de que las nuevas plantas ya traigan como toda esta parte de tratamiento incluida. Y las otras, ¿verdad?, que están operando, tampoco se le puede decir a la gente, bueno, el Ministerio de Salud cierra las plantas de potabilización y aquí quedamos todos sin agua, porque no tienen cómo tratar esos residuos sólidos. Entonces el trabajo es un poco, ¿verdad?, de ir generando, ¿verdad?, todo el proceso de gestión de proyectos, pero en ese sentido del manejo de los residuos sólidos, en eso sí se está trabajando. Muchas gracias. Hay una consulta adicional nada más que consulta sobre la postura o incidencia o participación de la AE con respecto a los pozos privados. Creo que esto es más de la dirección de aguas del país, ¿verdad?, que creo que está adscrita a MINAE. Entonces, no sé si les dio la pregunta a ustedes de MINAE, si han escuchado, porque creo que esto sí se sale como un poco de la jurisdicción del AIA, porque, ¿verdad?, AIA tiene sus pozos y también tiene que pedir el permiso a la dirección de aguas. Sí, muchas gracias. Básicamente, sí, eso tiene que ver más que todo con la dirección de aguas y no tanto con el AIA. Igual si tiene alguna consulta específica sobre eso, nos las pueden remitir también al correo de PGI y nosotros se las estaremos canalizando eventualmente con la dirección de aguas en caso de ser necesario. No sé, tal vez si hay alguna otra persona presente que quisiera hacer alguna consulta adicional, puede levantar su mano para habilitar el micrófono. Por el tiempo podemos dar espacio para una consulta más. Parece que no, Cristian. Parece que Creo no que quedó tenemos. súper claro. Exacto. Muchas gracias Sí. a Carlos. Entonces, Rosario, le doy el pase a usted para que haga el cierre de la actividad. Muchísimas gracias, Cristian, por coordinarnos este espacio de participación. Don Carlos, muchas gracias por acompañarnos, por su charla y haber podido atender todas las inquietudes de las personas participantes. Desde ya dejamos a todos ustedes la invitación para el 14 de febrero, que tenemos una presentación de un nuevo documento que les estamos ofreciendo a la comunidad PGI sobre buenas prácticas. Esperamos que nos acompañen y agradecer a cada uno su interés, su participación, y los dejamos también con toda esta reflexión que sobre el tema del consumo de agua, pues en realidad nos ha dejado una reflexión importante y una gran valoración también de lo que la AIA como institución del Estado realiza. Muchísimas gracias, Carlos, de nuevo, Cristian, y a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Que tengan un buen día. Muchas gracias a todos por su participación. Que tengan un buen día. Hasta luego, buen día. Hasta luego.